Estamos ahora en esta parashá de Vayeshev. Vayeshev se establece donde Jacob se establece, se sienta, se puede decir, en la tierra, donde peregrinó su padre. Aquí vemos Vayeshev Jacob Ba'eretz, Megurei Aviv Ba'eretz, Benaón Ele. Y se estableció Jacob en la tierra donde peregrinó su padre, en la tierra de Canaán. Estas son las cronologías de Jacob. Joseph, a la edad de 17 años, era pastor con sus hermanos junto al rebaño, pero era un joven, con los hijos de Bilha y los hijos de Zilpa, las esposas de su padre, y traía a Joseph malos informes acerca de ellos a su padre. Interesante que todo comienza con el más pequeño. Recuerda que al final de la parashá de la semana pasada leímos que Rachel, que era la esposa amada de Jacob, tuvo dos hijos, Joseph y Benjamín, que nació ella en él ya dando parto, y murió Rachel dando luz a Benjamín, el más pequeño. De Rachel solo tuvo dos hijos, que obvio era lo que era el más amado de su padre Jacob. Y por ese sentido había un poquito de consentimiento a Joseph, porque era el hijo de su amada y que había perdido su madre de una edad muy joven. La crónica de Jacob y su descendiente, tras dedicarle un solo capítulo a la genealogía de Isaú, que vimos en la parashá de pasada, y su progenio, la Torá retoma la historia de Jacob y su familia, tal como lo hizo hasta este punto. La Torá les presta poca atención a las personas y las generaciones nimias, pero se explaya en los relatos de las personalidades importantes. Así fue con Noah y Abraham, y fueron tratados en detalle, en tanto que las numerosas generaciones que vivieron entre ambos apenas si fueron mencionados. El Midrash Tanhuma compara esto como una perla que cayó en la arena. El dueño de la perla va a ceñir la arena hasta la encuentra, y una vez que lo haga, tirará los guijardos y se quedará con la preciada perla. Veyashev Jacob, y estableció Jacob. Estamos hablando de residir, hacer casa, hacer permanencia. Y aquí vemos, con base, en contraste con los términos empleados en el caso de Jacob y en el de su padre, establecerse implica una residencia permanente y peregrinar implica una vida nómada. En el Midrash deduce que atrás de su largo exilio y todas sus vicisitudes, Jacob deseaba leyashev bashalva, establecerse con tranquilidad. Qué bueno es sentirse que uno está ya al momento que puede establecerse en un lugar fijo y ya vivir una vida tranquila, sin perturbación, sin tantos problemas que Jacob había agobiado por toda su vida. Piénsalo bien, más de 14 años simplemente bajo la casa de una persona malvada, que todo lo que quería era todo lo que poseía, un envidioso, una persona que siempre buscaba cómo tratar de destruir a Jacob y causar de que cayera en todo sentido y desplayarse de él. Este era la característica de Labán. Y es interesante que la palabra Labán significa blanco, porque siempre se parecía delante de la gente muy santo, muy puro, muy buena persona. Pero detrás, con el cuchillo, hacía sus malhechos. Es decir, este es la característica del Labán. Yo sé que en la vida de muchos hay muchos Labanes. Eso nos da a nosotros mucha lectura y mucha comprensión de lo que Jacob pasó. Pasó tremendas dificultades, aún de haber trabajado duro, y Dios haberlo prosperado, y haber levantado. Porque recuérdese que cuando llegó a la casa de Labán no tenía ni un kilo, estaba totalmente en cero. Y la gente, cuando tratan de ayudar, cuando ve que están levantando, tratan de opresionar más en vez de darle
la oportunidad de sobresalir. Y esa era la característica de Labán. Y estableció Jacob con base en el contraste entre los términos empleados en el caso de Jacob y en de su padre, establecerse. Y aquí se hace una buena pregunta, y todos vicitudes que Jacob deseaba era le shev beshalva, establecerse con tranquilidad de una vez y por todas, pero entonces le sobrevino la angustia del rapto de Joseph. Cuando mejor pensó que ya estaba tranquilo, ocurre una tragedia. ¿Acaso no le alcanza con lo que le aguarda en el mundo venidero que también quieren tener una vida sosegada en este mundo? Lo antedicho no significa que Jacob y otros justos no tengan el derecho de gozar de una vida tranquila. De hecho, el propio Jacob pasó los últimos 17 años de su vida disfrutando de una felicidad espiritual absoluta. Ve el capítulo 47, verso 28. En realidad lo que el Midrash quiere enseñarnos es que la misión de Jacob aún no había finalizado. Él pensaba que una vez que ya hubo engendrado a los antepasados de los 12 tribus, resistido de su exilio junto a Labán, sobrevivido su confrontación con Esaú y superado la difícil trance que vivió en Shechem, donde violaron a su hija Dina, y que Leví y Shimón mató a todos que habían sido circuncidados como parte del trato de convertirse, pero de una forma no sincera. Y entonces lo que vemos acá es que había acabado con su tarea de allanar el camino para el futuro de la nación. Pero Dios dispuso otra cosa. Los sucesos comenzaron a reproducirse con la llegada a la tierra santa, la Eretz Israel, y fueron los precursores necesarios para el descanso de Israel a Egipto y los memorables milagros de Éxodo que la nación recuerda en forma constante, especialmente cuando sufre en carne propia todo tipo de opresiones para que no se descierne solución. Cuando Joseph fue arrancado del hogar paterno y Jacob lo dio por muerto, este podría haberse deprimido y asegurado con justo motivo que su vida había sido un fracaso total. Piénsalo. Es como si el mundo se le había caído encima. Pero con todo ello no claudicó en su servicio a Dios. Esto también fue parte de su legado que le brindó a la posterioridad, que de esta forma enseñó a los judíos nunca resignarse ante lo inevitable. A esto mismo se refieren los sabios cuando afirman que este mundo no es el lugar indicado donde los justos pueden anticipar vivir tranquilos. Hay demasiadas cosas por hacer y contadísimas personas capaces de hacerlas. Conscientes de esto, los justos están más que dispuestos a sacrificar un poco de paz efímera con tal que sus descendientes pueden elevarse para toda la eternidad, dice el rabino Shur. Dice Ba'eretz Megurei Aviv, en la tierra donde peregrinó su padre. A diferencia de Esaú, quien prefirió abandonar a su tierra natal y habitar otra en la que él y sus heredores fueron soberanos, Jacob eligió vivir como forastero en la tierra que le había sido prometida. Esto fue en cumplimiento de la profecía que Dios le había transmitido a Abraham respecto a que sus descendientes serían extranjeros. Capítulo 15, verso 3. Y representó en un paso más rumbo al cumplimiento del resto de la profecía, que eventualmente heredarán en la tierra. A pesar de su estado de relativa opresión comparado con la altanería que desplegó Esaú, Jacob aceptó la voluntad de Dios con fe absoluta. De dicho transcurrirían cerca de 3 siglos y un doloroso exilio antes de que sus descendientes se convertirían en amos de la tierra prometida, pero su confianza en Dios, sin embargo, mantuvo incolme. Esto es lo más importante, lo que es fe en Dios y descanso en Dios, bitajón. Dice, Elá Toldot Jacob Yosef, y estas son las crónicas de Jacob,
y Yosef. Si bien el término toldot por general se refiere a los descendientes de las personas, esta frase no puede ser traducirse como son los descendientes de Jacob, dado que la Torá menciona únicamente a Yosef. Por consiguiente, siguiendo el contexto de este párrafo, Rashi interpreta dicha palabra con una referencia de los asentimientos y periplos de los descendientes de Jacob hasta el momento en que lograron tomar posesión de su territorio. Y leemos, Ben Sheva Esra Shana, a la edad de 18 años. Por ese entonces Jacob tenía 108 años, Isaac tenía 178 y vivió otros 12 años más. Este episodio tuvo lugar 9 años después de que Jacob retornara a su hogar. Según la cronología tradicional, Lea falleció alrededor de esta época. Dice Nahar, la palabra Nahar significa joven. El hecho de que la Torá lo califica a Yosef como un joven implica que actuaba con mucha inmadurez. Se arreglaba el pelo, se achiscaba los ojos para verse apuesto. Sin embargo, Rambam sostiene que es natural que la Torá lo llame un joven, dado con excepción a Benjamín, que era un solo niño. Él era el más joven y el más frágil de los hermanos. Interesante, más tarde vamos a ver que Yosef, además de ser muy inmaduro a esta edad, vemos también más adelante que fue un muchacho muy joven, muy de buen parecido, que cuando sale como uno de los príncipes de Egipto, aún todas las mujeres miraban sobre lo que es la muralla para verlo, porque era tremendo guapo, era guapísimo el muchacho. Pero en ese entonces ya no era un muchacho, era un hombre. Y dice, Ed Benei Bilha, y con los hijos de Bilha, excepto mientras trabajaba, Yosef prefería reunirse con los hijos de Bilha, la concubina de su madre, y Zilpa, y guardó distancia con los hijos de Lea, y es por esto que acabaron odiándolo, dice el Rashbam. Rashi interpreta el texto en forma diferente. Los hijos de Lea siempre actuaban con menosprecio hacia los hijos de las sirvientas, por lo que Yosef hacía todo posible para trabar amistad con estos. Es decir, trataba de traer la paz de lo que es todas las tribus. En una interpretación que difiere radicalmente de anterior, pero similar a la conectación frecuentemente a la palabra de Nahar, Ibn Ezra comenta que los hijos de Bilha y Zilpa se aprovecharon de Yosef y hicieron de él su joven o sirviente. La esposa de su padre, Nasei Aviv, las esposas de su padre. En comparación de Rachel y Lea, a veces eran referidas como sirvientes o concubinas, pero la Torá enfatiza que eran esposas con toda la ley. Otra interpretación es que ellas alcanzaron la condición de esposas recién ahora que murieron Rachel y Lea. Es decir, no eran simplemente concubinas, que es mujeres sin contrato. Al momento de morir la esposa, Rachel, entonces daba lo que es contrato a ellas como esposas firmemente. No obstante, basándose en este contexto, dice Vitav Ram malos informes acerca de ellos. Todo el mal comportamiento que Yosef advertía en los hijos de Lea lo informaba a Jacob, y esa fue una de las razones por las cuales acabaron odiándolo. Los otros motivos figuran en versículo siguiente. Sin embargo, tal como explica el Midrash, que Yosef malinterpretó sus actos y ellos eran inocentes de los cargos que se le imputaban. Si bien Yosef era sincero en su apreciación errónea, igualmente era culpable, ya que debió haberle otorgado el beneficio de la duda, informarle a Jacob solamente los hechos, sin arribar a las propias conclusiones negativas. No obstante, basándose en el contexto de este versículo, el Rambam interpreta que fueron los hijos de Bilha y Zilpa acerca de las cuales Yosef le llevaba a Jacob los malos informes. Es decir, una de las dos cosas. Él mismo delitó a sus propios hermanos delante de su padre para notar el mal comportar que ellos hacían, o, según la opinión de Nachmanides, no, que eran a través de los hijos de Bilha y Zilpa
que había recibido el informe y eso fue dado a Jacob, que sería entonces la Lashon Hara. Tenemos dos cosas, que la Lashon Hara y Motzi Shemer, que yo he hablado mucho sobre eso. Este podría ser el motivo por el cual no defendieron a Yosef cuando los hijos de Lea conspiraron para venderle como esclavo. Vamos a parar aquí porque hay mucho más para poder hablar en esta parasha, pero yo creo que es muy importante de ver que todo lo que Yosef hizo cuando joven, como inmaduro, de hablar mal sobre sus propios hermanos, le trajo consecuencias muy, muy duras, porque ellos llegaron a odiarlo. Lo querían matar, pero en vez lo pusieron en un hoyo. Y lo que ocurre después de todo esto, tenemos que decir que todo lo que ocurre es hashgacha protis, es providencia divina. Y ahí es donde vamos a ver la mano divina actuar en la vida de las personas, muchas veces contra la voluntad y el deseo y el bienestar que nosotros pensamos que es bueno, que resulta un bien más adelante. Pero nos pasa por un camino muy duro para poder atravesar. Decimos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está ocurriendo esto? Pues en la vida de Joseph vemos, como significa su nombre completo, que toda la vida de Joseph es dirigido por la mano de Dios y es dirigido divinamente. Y los sueños que él llega a tener y todo lo que le pasa a Joseph es parte del plan superior que tiene Dios sobre la vida de Joseph y el pueblo de Israel. Igual que cuando ocurre algo con uno, no venga a pensar, bueno, ¿por qué acaso? Mira la vida de Joseph, un perfecto ejemplo para nuestras vidas, para poder copiar y hacernos entender. Quizás no entiendo por qué me está pasando todo esto, pero sí sé que he puesto a Dios por delante y Dios está guiando mis pasos. Y esto es lo más precioso. Y todo esto con el fin de Vayashev, que podemos establecernos y estar y eventualmente llegar a una vida tranquila. ¿Eso nos lo quiere todos? Una vida tranquila, pacífica, de paz, de armonía, de bienestar. Dios tiene siempre su buen ojo para contigo y para con todos nosotros. Debemos de tener un buen ojo para los demás también. Shalom, shalom, y vamos a continuar con esto de Vayeshev.